¿cómo están? Mi nombre es Natalia, más conocida como Natito, y hoy te voy a compartir 5 hábitos diarios que puedes implementar este nuevo año para acercarte más a Dios. El primer hábito diario que debes implementar para acercarte más a Dios este nuevo año es que tu primer y último momento del día sean momentos de intimidad con Dios. Haz una oración, alaba a Dios con cantos, lee la Biblia, es decir, tenga un momento de intimidad con Dios. La palabra de Dios en Salmo 5:3 dice lo siguiente: tan pronto como amanece te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Sobre todo aquello que hagas al despertarte es algo que va a definir todo tu día. Entonces, si tienes un momento de intimidad con Dios, ni bien te despiertas, tu día va a ser un día muy distinto. Y por lo que más quieras, aunque la ansiedad te esté matando, no agarres tu celular. Todo lo demás puede esperar, excepto tu momento con Dios. El segundo hábito para acercarte más a Dios es que cultives una vida de oración. Tienes que cultivar la oración como un hábito vital en tu vida cristiana, siguiendo el ejemplo de Jesús, que dice la palabra que Él se apartaba a lugares solitarios para orar. Orar es reconocer tu dependencia de Dios. Es importante reconocer que la falta de oración en nuestra vida cristiana es un símbolo de orgullo. Cuando pienso en todos los momentos en los que no oraba, siendo ya cristiana, yo me río y digo, si el Hijo de Dios se apartaba a lugares solitarios para poder orar, reconociendo su dependencia al Padre, ¿cuánto no más yo necesito hacer lo mismo? En el ejemplo de Cristo nosotros podemos ver cuán importante es la oración a solas con Dios. Y algo que yo ahora sí hago es esto que le dicen prayer walks, como que caminatas orando. Y esto de verdad que no era algo que yo hacía antes muy cotidianamente, pero ahora sí lo hago casi todos los días. Y ahora mientras camino siempre estoy en oración. Estoy orando, contándole a Dios cómo me ha ido, cantando, porque el canto también es una manera de orar, ¿no? Porque los himnos son oraciones, son salmos. Y de esta manera voy cultivando una vida de oración y esto ha cambiado mucho mi forma de ver las cosas, porque la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Entonces cada vez que tengo estas prayer walks o caminatas de oración, aprovecho para pedirle a Dios todo lo que me preocupa. Oro por todo, por absolutamente todo, y le cuento todo, y me ha ayudado mucho, así que de verdad que es algo que se lo súper recomiendo. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, es que me cuesta orar porque no sé qué decir, no me salen las palabras. Mira, hay oraciones que solamente son llanto. Hay oraciones que solamente son risas. Tú le dices a Dios, Señor, me pasó esto, y empiezas a reírte y le empiezas a contar. O sea, realmente el orar es, como dice la hermana Elena, es abrir tu corazón a Dios como un amigo. No debería ser algo que hagas de manera obligatoria, como una penitencia o repetitivo. No debe ser nada de eso. Tiene que ser algo que te nazca de tu corazón decirle. Conversa con Dios como un padre, como un amigo, y desahógate con Él. Empieza tu oración así, pero tienes que iniciar tu vida de oración porque es parte fundamental de tu crecimiento espiritual. Y el tercer hábito diario que debes implementar para acercarte más a Dios este año es cortar de tu vida todo aquello que te aleja de Dios. Un ejemplo bien sencillo: cuando tú empiezas tu vida fit, vas al gimnasio para volverte más musculoso, más fuertota, y te recontramatas en el gym haciendo ejercicio, pero después sales de ahí, te sales a comer tu comida chatarra, tu hamburguesón con todas las cremas y todo esto, realmente no vas a obtener muy buenos resultados, ¿verdad? De la misma manera, no puedes leer la Biblia, no puedes orar, mientras que a la par te involucras con el pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Una vez que tú y yo transgredimos los mandamientos de Dios, se crea una separación entre Dios y nosotros. Es decir, de nada vale que leas tu Biblia, que ores, si es que finalmente practicas el pecado y estás en una separación de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer para acercarte a Dios? Es abandonar todo aquello que te induce a pecar. Este 2024 corta todo aquello de tu vida que te aleja de Dios, sean relaciones, amistades, algún hábito destructivo, contenido que estás consumiendo, entre otros. El renunciar al pecado de tu vida y cortar con todo ello va a hacer que te sientas mucho más cerca a Dios. La palabra de Dios en Mateo 5:30 dice lo siguiente: si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Al renunciar a algo que no es de Dios en tu vida, sí te va a doler,
pero quédate tranquilo que Dios lo va a reemplazar con algo muchísimo mejor. El cuarto hábito para acercarte más a Dios este nuevo año es el siguiente: haz de la obediencia a Dios un estilo de vida. La palabra de Dios es súper clara al enseñarnos qué es el amor a Dios. Primera de Juan 5:3 dice lo siguiente: el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Este nuevo año necesitas aprender a ser obediente a Dios. Sabes, Dios es como un padre que cuando te dice no hagas esto, te dice eso porque sabe lo que va a pasar, y Él quiere cuidarte, quiere protegerte y quiere que te vaya bien. Y la verdad es que obedecer a Dios no es fácil. Miren lo que dice Pablo en Romanos acerca de esto: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pablo tenía esta lucha con la obediencia, entre saber lo que era correcto ante Dios y lo que él debía hacer, y entre que su carne quería hacer cualquier otra cosa muy distinta a lo que Dios decía. Pero finalmente él termina esta parte diciendo: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón Pablo dice esto? Porque en Cristo sí podemos ser obedientes. Filipenses 4:13 dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos ser obedientes a Dios? Sí, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia no dice casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo, no por nuestros méritos, sino porque lo podemos en los méritos de Cristo en la cruz. Yo también tengo batallas con el obedecer a Dios y hacer lo que me dice mi carne. Y cuando estoy en esos momentos de lucha espiritual donde tengo que decidir o hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios, trato de repetirme algo que me aprendí por ahí: He knows better, his ways better. Él sabe mejor, porque obviamente es Dios, su voluntad es mejor. Y yo lo repito cada rato cuando estoy en esos momentos de lucha, y a veces sí me funciona, la verdad, y a veces no, porque también, como menciona Pablo, hay una debilidad en nuestra vida. Hay una debilidad por nuestra propia carne, y eso es muy cierto. Tenemos esa lucha, una lucha espiritual, pero en Cristo lo podemos todo, y tenemos que recordar eso para que en los momentos de lucha tengamos esa convicción de que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, de que su manera de hacer las cosas es mejor que nuestra manera humana. Cuando tú empiezas a conocer a Dios porque actúas en obediencia, de verdad que Dios te sorprende con todas las cosas que comienzan a suceder en tu vida. Y algo que es muy cierto es que si tú eres fiel a Dios, en ser obediente en sus mandatos, Dios es muchísimo más fiel contigo. Así que sí te recomiendo mucho el poder hacer de la obediencia una práctica diaria en tu vida cristiana. Y el quinto hábito que fijo debes implementar para acercarte más a Dios este nuevo año es congregarte y servir en la iglesia. Yo he escuchado a personas decir: bueno, yo creo en Dios, pero no creo que sea necesario ir a la iglesia. Y aunque esto suena chévere, la palabra de Dios dice algo muy distinto. La palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 14, nos explica claramente de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, si tú y yo somos hijos de Dios, bautizados, salvos, nosotros somos parte de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza del cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? El cuerpo tiene que, obviamente, estar unido para poder ejercer sus funciones. La mano no puede estar desconectada del brazo, el brazo no puede estar desconectado del torso. Todo el cuerpo debe estar unido y siendo guiado por la cabeza, que es Cristo. De esa manera es que funciona la iglesia. No existe tal cosa como que una mano esté andando por ahí desconectada del cuerpo y que pueda funcionar bien. Eso no existe. De la misma manera no existe algo como que, pues me quedo en mi casa o hago cualquier otra cosa y no me congrego. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que 1, somos iglesia y debemos de estar unidos. Y 2, en Hebreos 10 del 24 al 25 nos dice lo siguiente: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven
que aquel día, el día de Dios, se acerca. Dios en la escritura es muy claro al decir que no debemos dejar de congregarnos. El beneficio de congregarte es que eres edificado, eres parte de una comunidad que refuerza tu identidad y tu propósito en Dios. Es como que tuvieras una profesión y nunca te juntas con gente de tu rama, nunca interactúas con ellos y vives como que tu profesión muy aislado. Y sabes que eso no es una buena manera de vivir tu profesión, porque finalmente necesitas conocer a personas que también están en tu rubro para poder cultivar una red de contactos, para poder estar al tanto de las actualizaciones de tu profesión, de tu rubro, etc. De la misma manera, el congregarte, el ir a la iglesia, es juntarte y hacer comunidad con un grupo de personas que tienen tu misma identidad, tu mismo propósito, tu mismo sentir por Cristo, y poder compartir con ellas acerca de esa salvación tan maravillosa que todos han recibido. Es algo muy edificante. Y yo sé que tú dirás, pero en la iglesia la gente es hipócrita, son criticones, hablan mal, hacen esto, aquello. En el trabajo son igual, en la universidad son igual, en el mercado son igual, en el vecindario son igual. O sea, la gente es así en todos lados, y lastimosamente la iglesia no se salva, porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Así que por el momento la cizaña crecerá junto con el trigo, hasta el día en que la cizaña sea cortada y echada al lago del fuego. Pero mientras tanto, vamos a seguir conviviendo entre trigo y cizaña, así que pues asegúrate bien de ser parte del trigo y no de la cizaña tú también. Nadie deja ir al trabajo, a la universidad, porque existe este tipo de personas. Simplemente vas y lidias con eso. La palabra de Dios enseña que tenemos que congregarnos, entonces a pesar de todo lo que pueda pasar alrededor, fija tus ojos en Cristo y lo demás de verdad no importa. Así que ya sabes, este 2024 ponte como meta el congregarte en la iglesia, y no nos podemos olvidar de algo súper importante, que es el servicio. Como te comentaba anteriormente, en el capítulo 14 de Romanos, del versículo 4 hasta el versículo 8 dice lo siguiente, mira: porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Y si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Si tú eres un miembro bautizado de tu iglesia, tienes que buscar involucrarte en un ministerio para que puedas poner al servicio tus dones y talentos. Sabes, todos hemos recibido dones de Dios y es importantísimo que tú puedas ponerlos a su servicio para hacer la gran comisión. La gran comisión, ¿qué es? Es lo que nos dejó Jesús que hagamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través de los dones espirituales, poniéndolos al servicio de Dios, tú puedes cumplir esta gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo, a través de la música, a través de el ministerio con los jóvenes, a través de cualquier ministerio que pueda existir en tu iglesia. Tú puedes poner al servicio de Dios tus dones y llevar el evangelio a todo el mundo. Mateo 10:8 dice: de gracia recibisteis, ahora dad gracia. Créeme que te vas a sentir súper útil y funcional sirviendo en tu iglesia local, en un ministerio donde puedas explotar tus dones y talentos al servicio de Dios. Y hasta aquí el video del día de hoy. De verdad, estoy totalmente segura que implementando estos 5 hábitos diarios en tu vida, tú vas a poder lograr acercarte más a Dios este 2024. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, y nos vemos por aquí después.